acotada, ¿sí? Los tubos, los tubitos y los tubotes. Acá tenemos un tubo de rayos X, esquemáticamente agregada algunas partes de interés sobre una fotito. La pregunta acá que podríamos hacer para ver si nos acordamos es, ¿qué tipo de ánodo tiene este tubo? En función de la pintucha que le ven. Ánodo fijo. Ánodo fijo. Ánodo fijo. Si ustedes se fijan, acá lo que está queriendo mostrar es la corriente de filamento, ¿no? Ven toda la flechita mía, ¿no? Con estas dos flechitas que están acá. Se ve. Y los electroncitos que, obviamente esto debe estar como dentro de la copa de enfoque y los electrones estarían saliendo de acá para allá. Y de acá para allá, la diferencia potencial guaranga, que genera la corriente de tubo. Entonces, la corriente de filamento, los electrones pasan por acá a una corriente alta del orden de los 5, 6, 7 amperes. Algunos de los electroncitos que estaban paseando por acá se termoemiten. Entonces, cuando se termoemiten, viene para acá, los acelero, ping, y los estrolo contra el ánodo. Cuando pegan contra el ánodo, tungui, 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 generan distintos fotones. ¿Cómo es que hacen los electrones cuando le pegan al ánodo? Los de este color. O sea, hacen twingy. Sí, pero los de este color. Ah, sí, los de otro color no. Sí, no, depende del color del electrón. Bueno, estos, que son así como en un color verde grisáceo, qué sé yo, hacen twingy, twingy, twingy. Che, ¿se les ocurre por qué Euliades hizo estos dibujitos donde hay ondas así, ondas así, ondas así? ¿Qué quiere representar? Silencio en la noche. ¿Que no están direccionados, tal vez? Podría ser lo que están direccionados, pero no es eso lo que estoy enfatizando, no es la angulación del eje de la radiación, sino el hecho de que esto está así y esta está como más apretujada, ¿no? Esta está como si la hubieran estirado y esta está apretujada. ¿No es? Otra que tire y pegue, vamos. Che, estamos en el entrenamiento, o sea que si patean al arco y no hacen gol, no es un problema. ¿Qué les parece que puede estar queriendo representar esto que está acá, que es así largo, y esto que es así más corto? ¿Ve que esto tiene que no salen todos con la misma energía? La energía conectada. Exactamente. Es una forma, un intento de representar la longitud de onda, indicando que son de distintas energías. ¿Y por qué son de distintas energías? ¿Por qué no son todos de la misma energía? ¿Qué tipo de radiación les parece que es esta? ¿La frenado o la característica? La característica, porque depende de qué nivel sale y se acomoda. Ajá, bueno, supongamos que eso fuese cierto. Fíjense, si la característica es esta rayita que está acá, y en este eje X están representadas las energías, la radiación característica, ¿son de distinta energía o son todas iguales? Toda la misma. Son todas la misma, perfecto. Si son todas de la misma, ¿tienen la misma frecuencia o distinta frecuencia? Misma frecuencia. La misma frecuencia. Si tienen la misma frecuencia, ¿tienen la misma longitud de onda o distinta longitud de onda? Misma longitud de onda. Entonces, si él hubiera querido representar acá la radiación característica, tendrían que ser todos igualites en longitud de onda. Pues son monocromáticas. Si yo miro este fotón, pensando, ¿no? Que es como es este fotón está como por acá. Y este fotón está como por acá. La pregunta es ¿por qué? Porque yo digo que este está al principio y este está al final. Porque cuando está más apretado, digamos, tiene más una frecuencia más alta. Bien, o sea, cuando la longitud de onda es menor, léase está apretado, la frecuencia es mayor, y si la frecuencia es mayor, como la energía es nu por h, nu
nu, frecuencia, H, constante de Planck, a mayor energía, mayor frecuencia. Entonces, los más apretujados, como dijo por acá, ¿sí? Menor longitud de onda, mayor frecuencia, son los que van a estar por acá. ¿Está bien? ¿Listo entonces? Che, esto no es para que se tengan en cuenta todos estos detalles, está bueno que lo sepan, pero fundamentalmente lo que estamos enfatizando acá es la radiación generada en un tubo de rayos X de estos es policromática, o sea, son de distintas energías, no es monocromática. Para agregar un temita, yo les dije que esto se usa en los equipos dentales, salvo en lo que acaba de mencionar Jorge, porque en los equipos panorámicos y más son de ánodo giratorio también. Claro, porque está más tiempo Claro, irradiando. aprendí un rato. Este era para cuando tenías que, no sé si ustedes alguna vez se habrán hecho, me imagino que sí, y si no, qué suerte que no, les daban una plaquetita de 3x3, metían con el dedo dentro de la boca, la sostenían y el radiólogo les ponía del otro lado el emisorcito y la plaquita la tenían ustedes con el dedo de adentro. Entonces era pic y salía la de pic. Pic era el ruido del botoncito, porque los electrones pegando, esos también hacían twingy. Bueno, ¿qué quiere representar acá con este colorete que le puso? Que se calienta. Que se calienta. ¿Cuánto se calienta? Como 99%. El 99% de la energía la usa para calentarlo, ¿no? Y el 1% acá para generar los fotonios. ¿Y en qué se mide eso? ¿En qué unidades se mide? de calor, heat unit. Heat unit, exactamente, muy bien. Bien. Y un Con tubo de miércoles como ese chiquito son heat unit nomás, pero un tubo grandulongo son kilohit, megahit, ¿viste? Un montón. Bueno, acá que está representada esta ametralladora loca, con esto quiere representar la emisión de los fotones impactando sobre el ánodo, y esta cuestioncita, al agregarle este indicador de que está girando, ¿qué es lo que va a estar haciendo? ¿Para qué es esto? ¿Para qué hago girar el ánodo? El anterior era ánodo fijo, este ánodo giratorio. ¿Cuál es la utilidad de que el ánodo gire? Que el desgaste sea parejo. Perfecto. Piensen ustedes que cada vez que un electrón impacta acá, esto se calienta, ¿sí? Y el calor tiende, por estas cuestiones locas de la física, a irradiarse, circular, transmitirse a lo largo de la estructura. O sea que cuando pegó acá el electrón, se calentó y el calor empieza a correr por la chapita, ¿sí? Ahora, si en donde pegó queda recontracaliente y todo el resto del aparatejo está frío. Entonces, hacerlo girar lo que hace es que la parte caliente se vaya y le dé tiempo para que un poco disipe y se enfríe, y voy a empezar a ir calentando el resto. ¿Cuánto aumenta el área irradiada? Más o menos. Con respecto, Si 800 está quieto o si está en Eso. movimiento. Sergio, 400 veces, no me acuerdo. 800, 400, no me acuerdo. Eso, más o menos. Para los que quieran sacar una cuenta más o menos aproximada, lo que pueden hacer es el cálculo de la corona circular que está acá, pi por radio al cuadrado mayor menos pi por radio al cuadrado menor, les va a dar un área y la comparan con la de la mancha focal, que es la de un rectangulito en esta zona. préstame ¿Sí? un segundo, Jorge. Sí, dale. Ven que hay un palito ahí atrás, digamos, como que está el coso que gira, que indica dónde está el motor y todas esas cosas. Bueno, los tubos de rayos X convencionales de ánodo rotatorio están apoyados sobre rodamientos. Los rodamientos son unos aparatos que tienen un montón de bolitas adentro y van girando para facilitar el giro, digamos. No es un buje convencional, sino tienen rulemanes. Pero esos rulemanes tienen que transmitir, digamos, son bolitas que están sobre dos pistas, la que está fija al ánodo giratorio y la que está fija a la estructura del sistema. O sea que el calor generado por el plato grandote del ánodo se transmite hacia ahí y tiene que ser evacuado
hacia afuera de alguna forma. El único aparato o los únicos aparatos que están en contacto con el exterior son los rulemanes esos. Entonces el calor tiene que pasar por el punto de contacto de cada una de las bolitas, pasar a través de la bolita esa de acero y salir del otro lado para que pueda ser evacuado en el exterior del tubo. Eso es lo que ocasiona la mayor parte de las fallas en los tubos, porque esas bolitas donde están en contacto con cada una de esas superficies se pican, les aparecen como agujeritos. Entonces, cuando pasó suficiente tiempo dejan de servir para que esto gire rápido y al contrario, empiezan a ser complicadas. Todos tienen idea de lo que es un rulemán, ¿no? ¿Alguna vez vieron alguno? Sí, sí. El Bueno. rulemán, como dijo hace un ratito Jorge, son dos pistas que están interconectadas por, en general, bolillas, otras veces pueden ser cilindritos, otras veces pueden ser conos truncados, depende de para dónde usar el rulemán. Entonces, lo que está diciendo es esto, ¿no? O sea, esta estructura se calienta, dilata, calienta, dilata, calienta, dilata, calienta, dilata, calienta, tiene una fatiga mecánica, calórica inducida. Y se hace pelota. Y se repega. Entonces, la segunda generación de los cosos estos, de los tubos estos, es lo que se denomina rodamiento líquido, que es una cosa extraña, bastante extraña. No hay rulemán, digamos. El palito ese que está atrás queda como dentro de un caño, inmerso en un líquido. No es líquido normalmente a temperatura ambiente. Se convierte en líquido cuando se calienta, porque es una mezcla de estaño, plata y un montón, es una aleación que lo que hace es ponerse líquido. Entonces queda flotando dentro del líquido y todo el líquido ese, que es un líquido que tiene componentes metálicos, transmite el calor hacia afuera. Es decir, es una segunda generación y lo que permite es aumentar la capacidad calórica del tubo. ¿Por qué? Y porque el tipo es capaz de aguantar más y por otro lado también aumenta la capacidad de evacuación de calor, porque ya no hay poquitas bolitas que están sosteniendo, bolitas o rodillitos que están sosteniendo el eje del tubo, sino que hay toda una superficie que transmite el calor. Ese se llaman tubos con rodamiento líquido. Y ya les digo, es una cosa pastosa, medio asquerosa, que cuando se calienta realmente se hace líquido y eso queda flotando dentro del líquido. Y ese líquido transmite el calor. Y después hay una generación más nueva de tubos, que eso se lo vamos a explicar más adelante porque es más complicado, donde en lugar de producirse el envío de los electrones en forma directa por diferencia de potencial eléctrico, por los kilovolts, si bien eso también existe, hay un campo magnético que los gira y los hace dar vueltas. Entonces, en realidad, el ánodo está quieto. Lo que se mueven son los electrones pegándole a la pista, porque van siendo desviados por el campo magnético y entonces, como el ánodo está fijo, la parte de atrás ya no hay eje, la parte de atrás está directamente en contacto con la calota, que ahora pasa a ser metálica, ya no es de vidrio, y lo que hace es evacuar el calor muchísimo más eficazmente. Ese tipo de tubo tiene tanta evacuación de calor propia que pasa a ser varios megaheat unit y a tal punto que se los garantizaba de por vida. Es decir, que porque le hicieron desaparecer toda la parte de giro del ánodo. Es decir, se habla de ánodo rotatorio y en esos tubos no es el mismo concepto, pero no es rotatorio. Es fijo y lo que se mueven son los electrones que van girando y pegándole. ¿Tenés alguna foto de eso por ahí? Sí. Ah, bueno. Porque se utilizaron en tomografía en la quinta generación, no les dio resultado y volvieron para atrás. Claro. Pero básicamente, espera que encuentre. Los tubos sí los siguen usando. De hecho, el nuestro es así. El tubo que se puede ver como marca comercial de Siemens se llama Straton, con S. Y es ese tubo que se da una garantía de por vida. Después cambiaron de historia con eso. Pero bueno.
Yo creo que hay después en una de las clases posteriores hay más, más información sobre el estrato. ¿Dónde carajo está? No sé. Los de... Claro, pero los de quinta, no sé si los de quinta... ese, no, ese es otro, ¿eh? Ese es el de quinta. El Ese es otro. funcionamiento acá, ¿ven? La animación, ¿la llegan a ver? Sí, se ve. Los electrones viajan, pero a ver si lo puedo tener. Ahí está. Un poquito más. Ahí. Los electrones viajan por acá, hay una bobina que los deflecta y los hace pegar en 4 ánodos distintos. Claro, pero ¿Sí? ese es el de tomografía puro. No, Y por es eso digo, pero para que se note lo que es que no se mueve el ánodo, sino que hay una bobina que los hace ir para un lado y para el otro. Se entiende la idea del estrato en los sistemas semejantes, ¿no? Es decir, solo para que sepan que existen varios sistemas. A ver si tengo, creo que tengo otro. Sí, hay una foto de estrato más adelante. Cuando se habla de tubos hay una fotografía del estrato. Yo me imagino que estos están mirando, dice, hijo de puta, todo eso el cuatrimestre que viene. Ahí sí. Y esto porque no vieron el de este. No puedo traducir al de una fotografía del estrato. Está prendida la Alexa esta que dice que no puede traducir esto. No has configurado ningún accesorio de HomeKit. Acá está, mira. Claro, esa es la quinta generación, pero ese no anduvo. Pero ven, acá está. Este es el acelerador de electrones, la bobina, y los hace pegar contra estas estructuras. Entonces, este haz, que se hace cuasi puntual acá, con las bobinas, hacen que haga zwick, 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 zwick. Esto en tomografía. Ahora, entiendan la idea está muy buena. Esa misma de la quinta generación, después la achicaron monstruosamente, la metieron adentro del tubo de rayos X, que se usa en lo que se llama tercera generación de tomografía, pero no importa. Es el tomógrafo que ustedes vieron en el Seunimes tercera generación. Todos los tomógrafos actuales son tercera generación. La cuarta y la quinta no sirvieron para miércoles. Así, tercera generación. Eso es tercera generación. Bueno, no Acá importa. creo que tengo una animación. A ver. No se anima a animarse. Bueno tranquilo. Sí. A ver, entonces, hay varios tipos de tubos. Cada mejora que existió de esos tubos fue un avance para, más que nada, evacuar el calor. Porque el problema de los tubos en general es la evacuación del calor. ¿Vieron el asunto que nosotros hacemos bastante hincapié cuando hablamos del efecto de la papa frita y toda esa cuestión y del aceite? Bueno, todo eso es la ingeniería que ha evolucionado de los tubos, es para evacuar mejor el calor. Entonces, cuando vos comprás un tubo, el tubo te dice las condiciones de capacidad calórica y todo eso, y probablemente los tubos nuevos tienen enorme capacidad calórica y duran muchísimo. También te los cobran muchísimo. Porque un tubo, por ejemplo, como siempre trato de darles referencias de guita, ¿no? Los tubos que tenían los rodamientos estos, los rulemanes estos, podían valer, no sé, pero $12.000, ponele, 12, 15.000. Los siguientes que tuvieron el ánodo, digamos, flotante, es decir, con el líquido este que les expliqué antes, exacto, con el fluido ese, más o menos 25, 30.000. Hasta hubo tubos de $40.000, $45.000, los de tomografía, ¿no? Los de equipos de rayos no, los de equipos de rayos menos, valían un poco menos porque son tubos más chicos. Y los tubos tipo Straton y con evacuación de calor por aceite y toda esa milonga, ¿saben cuánto valen? $150.000. O sea, claro, la cuenta que hacen es un equipo, hacen la cuenta en función de la cantidad de pacientes. En todo lo que es radiología, tomografía y demás, todo está, el fabricante hace la cuenta en función de la cantidad de pacientes que puede atender. Entonces, los tubos que tienen una garantía menor, los que evacúan mal el calor, pueden atender menos pacientes porque lo tenés que cambiar más seguido. Los tubos que fueron mejores,
los tenés que cambiar cada más tiempo. Entonces, el escalado de plata que te cobran es porque la guita que se pierden al cambiarte los tubos. Entonces, por un lado está la satisfacción del cliente que le rompe los pies, que le cambien el tubo cada tanto. Pero por otro lado, lo que te están diciendo es, uno que vale $150.000 probablemente sirva para hacer, para reemplazar 10 tubos de los anteriores. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, la cuenta siempre es qué cantidad de pacientes podés hacer. Y como vos podés hacer una determinada cantidad de pacientes, el fabricante del tubo se convierte en socio del que hace los estudios, porque cada tanto debe cambiar ese tubo. Les doy ejemplos. Equipos de tomografía. Voy por el Gutiérrez, por ejemplo. El Gutiérrez tenía un equipo, o tiene un equipo todavía. Gutiérrez es el hospital, no el lago de Bariloche. No, sí, no el lago. El hospital, un tubo que lo cambiaban una vez por año. Una vez por año. Había ahí un problema evidente que era doble. El primer problema eran los médicos, que traían un pibe para hacerle una tomografía de cerebro y le hacían un barrido desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la sabiola. Con lo cual el tubo pedía por la vieja, porque estaba funcionando desde los pies hasta la cabeza, por más que era un chico, cada paciente lo tenían andando 20 segundos, 30 segundos, un montón. Con lo cual llegaban a la garantía, suplían la garantía en medio año, quizás antes. Pero por otro lado había también un problema técnico, porque ese equipo lo que hacía era tener un radiador, como el que yo les mostré en la... no sé si les mostré, sí, en una foto se los mostré, después les voy a mostrar mejor, y evacuaba el calor al aire del lugar de la sala, ¿no es cierto? Y la sala tenía un mal sistema de refrigeración, o sea que no evacuaba adecuadamente el calor. El tubo, al no evacuar adecuadamente el calor, duraba menos. Se modificó la condición de evacuación de calor de la sala y el tubo empezó a durar más del doble. Así que fíjense qué tan importante es el tema de la evacuación de calor en los tubos. Es decir, los tubos son malos bichos, se rompen de cualquier manera. Ya les vamos a explicar cómo son las condiciones de garantía de los tubos para que entiendan que se pueden romper en cualquier momento y por eso se los vende con un sistema de garantía muy particular que se llama prorata temporis. O sea, en castellano, eso lo ponen en latín para confundir un poco, pero se llama prorrateo de tiempo, en realidad. Te cobran por lo que realmente usaste. Bueno, yo no rompo más. Siga, don Jorge. Pero estaba pensando con respecto al calor y lo perjudicial del calor, si alguna vez tuvieron la mala experiencia de que se les rompa la bomba de agua del auto o quedarse sin agua en el auto, colapsa, lo funden, lo hacen pelota. Imagínense que acá también pasan cosas de ese tipo. Bueno, entonces ya le dimos los tiros, ya aumentamos la zona. Acá tenemos otra. Acá está calculando 2 pi por radio al cuadrado, ¿no? Es algo así como. ¿Qué quisiste calcular acá? Ahí hiciste un moco, ¿no? 2 pi por radio el diámetro o pi por radio al cuadrado. Bueno, acá esta la arreglamos en algún momento. Pero lo que está queriendo calcular acá es el área de la coronita. ¿Sí? Entonces, lo que está mostrando es, en vez de que se impacte sobre una zonita chiquitita, ¿cómo se llama la zona de impacto? ¿Cómo se genera ahí? ¿Cómo se llama la zona donde impactan los electronios haciendo twingy, twingy, twingy? Eso es cierto, pero además de ser el ánodo, la zonita justo donde pegan va a terminar generándose una cosa que, ¿cómo se llama? Empieza con M y son 2 palabras. La primera empieza con M, la segunda empieza con F. ¿La qué? Punto focal. Mancha focal, sí, zona focal, como quieran.
¿Y se acuerdan qué era lo que pasaba con eso? Bueno, acá tienen más dibujitos de cómo se calienta, acá cómo se hizo pelota, está todo picoteado. ¿Ven? Acá está. Si esto no hubiera girado, lo que estaría acá estropeado sería un pedacito así chiquitito. ¿Sí? Nada más. O sea que la zona de impacto sería un cuadradito acá. Entonces la zona que se recalentaría sería solamente esta. Bueno, acá están los tubitos, los lugares para los conectores para los cables, la ventanita por donde salen los rayos X. Acá como un corte de loco para poder mirar que está recontra caliente el ánodo al rojo. Acá un dibujito de dónde está el aceite, dónde está la ventanita y dónde está la ventanita de vidrio o transparencia y la de aluminio. Que esta estructura de aluminio, que es lo que todo esto que genera el aceite, el vidrio y el aluminio. Filtración inherente. Perfecto. Sí, Che, están re pillos estos, ¿eh? chispita. Sí. Bueno, acá este es otra vez un esquema de un tubo de rayos X, ánodo fijo, por cómo está así, ¿no? Si no tendría que tener todo el redondín. Acá otra vez tienen el filamento. ¿Cuántos filamentos podía haber? En general, Hasta 3. hasta 3. Hasta tres. Perfecto. ¿Qué características tienen los filamentos? O cómo se llaman, por lo menos. El grosor que tienen. Eso. Pero se llaman filamento, ¿cómo? Fino, grueso y Y medio. medio. Correcto. Perfecto. ¿Y para qué servían? Uy, bueno, ahí ya no me acuerdo. No, Bueno, es muy obvio. El el fino filamento Voy a poner una cosa fina. el espesor o es. Claro, ahí el está. grosor del haz. o del- Una de las cosas que les podría ayudar para pensar así es que el filamento fino es estructuralmente un poco más finito, entonces es como que aguanta menor cantidad de corriente, menor cantidad de calentamiento, entonces no podés irradiar una pelvis con el foco fino. En cambio, el foco grueso es más machote y podés hacerle circular más corriente, se generan más electrones por termoemisión y va a haber mayor emisión de fotones. Bueno, acá me dice que tengo el electrodo, que la alta tensión, que la ampolla, que la ventanita de berilio de la que charlamos un ratito, un electrodo de alta tensión, o sea, este ánodo, este cátodo, donde están los pinchines de los cables. Acá es la conexión de los filamentos y, bueno, el disipador acá de calor. Acá uno de giratorio. ¿Ven la diferencia de giratorio a...? Sí, ¿no? Se nota. Hasta en el dibujito esquemáticamente hablando. Este es como si fuera la cosita esta, el redondito que vimos antes con el eje, donde acá estarían los rulemanes y todas esas cosas, ¿no? Sí. O sea, para que esto gire, está apoyado en rulemanes. Generalmente tiene uno en este extremo y otro en este extremo. Pero bueno, básicamente la idea es que el rulemán, si se acuerdan cómo era, hay una pista que está solidariamente unida en la jerga clavada a la estructura externa y la pista interna está clavada al eje de esta estructura. Entonces, una pista clavada al eje, una pista clavada a la estructura y las bolitas andan paseando dando vuelta entre las dos pistas. Bueno, acá tenían el emisor de electrones, la zona de impacto y a esto ¿cómo lo podían llamar? Al conjunto de electrones viniendo para este lado. Foco electrónico. Foco electrónico al caminito, ¿no? Al que llegan y la zona de impacto. O sea, yo tengo la corriente de tubo, esa corriente de tubo la puedo pensar como un foco electrónico, tengo la mancha focal o zona de impacto, que está superficialmente vinculada esta estructura con esta estructura por la angulación del ánodo, ¿sí? Y entonces acá tengo la zona de emisión de fotones para este lado. Entonces de acá para acá uno podría pensar que esto es el Foco óptico. eso. ¿Está Muy bien? bien. Si este es el foco electrónico, este es el foco óptico. Bien. Entonces, dibujines. Acá no, dibujines no, fotines. Acá un poco para que se vea esta estructurita que está así como aumentadaza, ¿no? Es esto mismo que está acá, que está aumentado acá. Pero es más o menos para que empiecen a entender todos los cañitos que hay dando vuelta para que el aceite circule y para poder hacer ese tipo de cosas.
Acá eran las especificaciones que están en la calota o en el, ¿cómo se llama de otra manera la calota? Housing. Es una housing. Housing. Entonces, acá bueno, por ejemplo, acá Euliades tiene como sponsor a Philips, entonces lo saca esto que está acá. Y tiene Es el la- tubo que tenemos en el el que PC. está en CUNY. Entonces, acá me está explicando, bueno, el modelo y me da las referencias técnicas de, no solamente del modelo de toda la estructura donde está soportado el tubo, sino también las características del tubo específicamente hablando, ¿no? Por eso acá dice, está referido al housing del tubo rayos X, donde está ensamblado, y esto es el tubo específicamente. O sea, todo esto refiere a la ampolla de vidrio con todo lo que tiene adentro, lo que se la conecta y demás. Bien. Bueno, acá me está diciendo cuál es la filtración permanente o inherente, ¿no? Fíjense acá, ¿por qué la llaman permanente? Porque no se la voy a poder sacar nunca. ¿Está bien? No puedo sacarla y poner esta filtración. Esta es de la estructura misma. Entonces me está diciendo qué es lo que va a pasar, dónde está puesto, las especificaciones. Bueno, Ahí en tu WhatsApp acabo de mandar una foto que no sé si la podés mostrar, no sé. a ver. Donde está el tema del tubo. Ah, ¿esto qué es? Está abierto ya hace un mes. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Yo después la subo, pero tendría que ponerme a abrir el... Sí, es un quilombo. No, el WhatsApp web, porque si no, no... Ah, claro, yo creí no que voy a no poder. tenía. No, está bien. No. Bueno, después les mando la fotito del tubo del Ahora estoy tomógrafo. buscando una peliculita de cómo gira eso. Bueno, acá otra vez el esquemita de un tubo de rayos X ánodo fijo. Otra vez dibujadito acá para que nunca les quede dudas el filamento. Acá digamos, el lugar de la trayectoria de los electrones hasta el ánodo y el ánodo conectado a la gran diferencia potencial de punta a punta, ¿no? Esta era la diferencia potencial que genera la corriente de filamento. Por termoemisión, los electroncitos. Le genero la diferencia potencial para que los electroncitos generados por termoemisión se corran del filamento y favorecer más termoemisión. Y después la diferencia potencial guaranga para acelerarlos y hacerlos estrolar contra el ánodo. Ahí todos los electrones. Ven, estos no hacen Twinkie porque son amarillos. Esos hacen guan, 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 guan cuando van para allá. Y esto es la radiación X. ¿Sí? O sea, esto intenta explicar el camino de los electrones, esto intenta explicar el camino de los fotones. La zona que irradia esto es lo que nosotros hace un rato estábamos hablando de la zona, el campo radiante o el campo radiativo, que está vinculado con el campo lumínico. Otra vez, filamento, alta tensión, vacío. ¿Se acuerdan para qué estaba el vacío adentro de la ampolla de vidrio? Eso, para que no impacten con ninguna cosa que ande bollando por acá y puedan acelerarse de punta a punta. Entonces optimizo la energía cinética del electrón generándola enfrenado por el impacto y la radiación X. Bueno, cañón electrónico, cátodo, ánodo, calentamiento, sistema de evacuación de calor. El cátodo, un poco lo que ya estuvimos charlando, compuesto por 1, 2 o incluso 3 filamentos, que son arrollamientos de un metal, en general tungsteno con torio. ¿Para qué son de tungsteno con torio? Bueno, porque son materiales que son muy resistentes a la temperatura, porque si yo hago circular corriente y esto se calienta guarangamente, ¿qué es lo que pasa con un metal cuando se calienta mucho? De sólido pasa a líquido, y si de sólido pasa a líquido, uno dice que se fusiona, ¿sí? Por eso alguna vez habrán escuchado hablar de los fusibles. ¿Oyeron hablar de fusibles? Bueno, los fusibles se llaman fusibles, así como lo comible se puede comer, lo fusible se puede fusionar, ¿sí? Lo amable se puede amar. ¿Se entiende que lo que termina en ble es
la cosa que tiene lo que dice antes. Amable se lo puede amar, fusible se puede fusionar, comible se lo puede comer. Entonces, el fusible, que se utiliza generalmente como paso calibrado para proteger circuitos, justamente lo que hace es eso. Si pasa una corriente demasiado guaranga por ese conductor, aumenta excesivamente la temperatura, y si la temperatura es tal que corresponde a una intensidad de corriente eléctrica muy alta, el sólido pasa de sólido a líquido. Cuando pasa de sólido a líquido, ese caminito que era un pelito de metal o una varillita de metal, se hace líquido, y como se hace líquido, ¡pic!, se corta. Y cuando se corta, evita que la corriente de alta intensidad siga circulando por el circuito, es decir, protege el circuito. ¿Se entiende por qué el fusible funciona así? Sí, ¿no? Bien, entonces, como yo en el enrollamiento no quiero que eso pase, necesito justamente al revés del fusible. El fusible quiero que se pase de sólido a líquido. Este no quiero que pase de sólido a líquido, porque no quiero que se me queme el filamento. Entonces lo tengo que hacer resistente a la temperatura, también es resistente a los golpes y demás, ¿no? Son materiales generalmente bastante resistentes para todo. Bueno, entonces acá me cuenta que a través de él circula corriente eléctrica y que por efecto Joule, ¿se acuerdan lo que era el efecto Joule? El efecto Joule es aquella cosa que estaba relacionada con el rendimiento. O sea, cuando yo le entrego 100 de energía a algo, esos 100 de energía para que haga un trabajo, no existe ninguna máquina que me devuelva 100 del trabajo que yo quiero que haga. Siempre me devuelven una parte de trabajo y una parte de calor. ¿Sí? Cuanto mayor sea la parte de trabajo que me devuelve, mayor es la eficiencia. Cuanto peor, peor. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos queriendo es que, de alguna manera, la corriente circule a través del filamento. Esta circulación de corriente a través del filamento, ahora voy a aprovechar que el filamento se calienta. Cuando se calienta, por efecto Joule, porque no puedo entregar todo, hacerme el trabajo que quiero, algunos de esos electrones van a ser termoemitidos, se escapan, como dice acá, de la barrera potencial. Es como de pensar que el metal del filamento parcialmente se ioniza, después obviamente se recupera, pero básicamente hay un instante donde los electrones son termoemitidos, y esta termoemisión es la que forma la nubecita que habíamos visto antes. Bueno, acá, para los que tengan alguna neurosis de conocimiento, tienen la expresión matemática que permite calcular esto. Esto es la función trabajo, la constante de Boltzmann, la temperatura absoluta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta? Alguna vez la habrán visto, ¿no? Estas cosas. Pero básicamente lo que me está diciendo acá es que la cantidad de electrones termoemitidos va a estar relacionado con la intensidad de corriente eléctrica por unidad de área. Y esto va a estar relacionado con cuánta temperatura, cuánta energía le tengo que dar, la constante de Boltzmann y la temperatura. Bueno, ahí te mandé un ¿Un qué? montón de fotos que si después vos las podés pasar sería buenísimo. La subo al Classroom. La subo al Classroom en Dale. algún archivito, en alguna cosa. Bueno, entonces, dice, un tema importante es que la resistencia de un conductor depende de la temperatura según la siguiente ley. ¿Se acuerdan de esta expresión? A lo mejor no. ¿Vieron algo de calorimetría en la carrera o en algún momento? No. Creo que no. ¿Se acuerdan cómo se dilataba la dilatación lineal, dilatación superficial, dilatación volumétrica? No. No. Bueno, porque esta expresión tiene toda la pinta de la dilatación lineal, porque en definitiva la resistencia es proporcional a la longitud del conductor, inversamente proporcional a la sección, y como es más lo que se dilata en longitud que lo que se dilata en sección, se hace despreciable la sección y termina quedando parecido a una dilatación lineal. Pero bueno, básicamente lo que me está diciendo acá es que la resistencia que va a tener el filamento a una determinada temperatura es la que tendría a una temperatura de referencia, y que va a ir aumentando según las características, el alfa según las características del material con el que está hecha la resistencia y cuánto varía la temperatura. O sea, cuanto más varía la temperatura, más me va a dar este numerito. Acá es como si hubiera hecho distributiva, ¿no? R0 más es como
la de referencia más lo que aumenta. Nada, anecdótico para que entiendan que si se calienta, cuando más caliente va a estar el filamento, más resistencia va a aumentar. Motivo por el cual, si aumenta la resistencia, ¿qué es lo que suele pasar? ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? B igual I por R. Bueno, si a una misma diferencia de potencial, B igual I por R, aumenta R, la I tiene que disminuir, pero si eso no pasa, voy a terminar haciendo pelota la resistencia. Entonces dice, o sea, a menor temperatura, menos resistencia. Y obviamente a mayor temperatura, mayor resistencia. Esto implica que si el filamento está frío, ¿sí? Si el filamento está frío, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Tiene poca resistencia. Si tiene poca resistencia, va a haber un montón de electrones que van a querer pasar a los pedos por a través de él. Y lo terminan haciendo percha. Porque hay un calentamiento violento que termina generando la ruptura. Por eso te dice, che, los filamentos hay que precalentarlos. Es decir, calentarlos de a poquitito para que vaya variando y no tengan esta cuestión loca. Bueno, acá hay una explicación de por qué lo fabrican con tungsteno toreado. Dice es porque tiene el punto de fusión muy alto, emite mucho mejor que la mayoría de los metales, se vaporiza poco. ¿Se acuerdan qué pasaba si se vaporizaba? Esto es un metal. Si tengo vapor de metal, el vapor anda volando por adentro de la ampolla. ¿De qué es la ampolla? De vidrio. Y si el metal se pega contra el vidrio, hace como una peliculita contra el vidrio. Eso, o sea, se termina quedando como espejadito y asqueroso, o sea, termina generando como un pequeño blindaje, ¿sí? Porque ahora voy a tener metal en el vidrio donde antes no tenía. Entonces, su alto número atómico, 74, ¿se acuerdan lo que es el número atómico? La cantidad de protones en el núcleo. Lo hace muy eficiente para la producción de radiación X. ¿Por qué que tenga un alto número atómico lo hace eficiente? Si tiene muchos protones, seguramente te va a tener también un montón de electrones. un montón de electrones. En los últimos niveles, que son los que podrían llegar a romper la barrera potencial y piantarse. Bueno, tiene un coeficiente de conducción del calor cercano al del cobre, o sea que es bueno. Y ya que estamos, dice acá, le ponemos entre un 9% y un 2% de torio que añade duración y mejora la emisión. Focos. ¿Qué pasaba con los focos? Dice que tiene dos, conocido como foco fino, foco grueso. Para valores bajos de corriente se puede usar cualquiera. O sea, lo que está planteando acá, lo que decíamos antes, ¿no? Hay un filamento que es más finito, un filamento que es más grueso. Por el filamento finito hago circular menor cantidad de corriente, intensidad de corriente que por el filamento más grueso. ¿Esto qué era? ¿Se acuerdan? Este huequito, acá está el filamento. Y ¿Se acuerdan que okay. eso, Jorge el martes les contaba que mientras que antes eran filamentos tipo alambrecitos específicos, hoy en general son laminados que están hechos sobre la propia estructura, ¿no? Pero bueno, no importa. Esos son detalles tecnológicos que está bueno que más o menos tengan una idea. Nadie les va a pedir que vayan y miren cuál es uno, cuál es el otro. ¿Sí? ¿Y para qué era la copa de enfoque? Como su nombre lo indica. Era para evitar que los electrones se repelan entre ellos. Y bueno, eso. Básicamente Claro. Enfocar, ¿no? Eso. O sea, repeler se van a seguir repeliendo por jodidos que son que tienen la misma carga. Pero si yo les pongo un caminito que los obligo, ¿sí? Van a poder repelerse, pero es como decir, bueno, pero, o sea, repélanse todo lo que quieran, pero caminen derecho por acá. ¿Está bien? Entonces cuando los repela, van a ir más juntitos y van a impactar mejor en la zona del ánodo y terminan dibujando, ¿no?, los fondoncitos para allá. Esto nuevamente es el foco electrónico y esto para allá el foco óptico. Acá otro dibujito en otra posición relativa, pero el mismo cuento. Dice con la copa de enfoque lo que se va a evitar es que los electrones se repelan entre sí, o sea que se dispersen y terminen pegando en cualquier lugar.
Entonces así es como obligarlos a que impacten donde me interesa. Bueno, acá tienen el dibujito de cómo es, acá tienen el dibujito de por qué, así como en forma muy creativa se los llamó copas, ¿eh? Casi que hasta que se parecen a copas, ¿no? Creatividad. Esto que está mostrando acá son los filamentitos, como si fueran los arrollamientos. Y esto que alguna vez uno dijo si eran nunchakus, no, no son nunchakus, son las conexiones de este filamentito. O sea, esto y esto va clavado acá y acá en esa estructurita, ¿no? Son como los contactos del filamento. ¿Está bien? ¿Se imaginan cómo es esto? Esto y esto está Y metido acá en como, perspectiva. como entrando en la pantalla del monitor, ¿no? Bueno, acá el cuentito de los dos focos, los electrones viniendo para este lado, los fotones generándose para allá. Acá uno podría llegar, creo que hay una más linda, ¿no? ¿Dónde está? ¿No había una que tenía lo de la tangente y todas esas cosas? Acá está. Saltamos un cacho para llegar hasta acá, ¿sí? Acá lo que se está mostrando es el ancho del foco electrónico de 1 milímetro y si esto está más cerrado o menos cerrado, ¿eh? Ángulo mayor, ángulo menor, se hace más finito el foco de los fotones. Si uno quisiera sacar la cuenta, lo que va a terminar viendo es que no es ni más ni menos que el ancho del foco electrónico es esto que está acá. Y el ancho del foco óptico es esto que está acá. Si pienso en este angulito, que es igual que este angulito por alterno interno entre paralela y esas cosas que le habrán enseñado en su más tierna infancia, acá me queda un triángulo rectángulo cuyo ángulo alfa es igual que el ángulo de angulación del ánodo y en definitiva son el cateto adyacente de alfa, el cateto opuesto de alfa, por lo tanto la relación entre el ancho de A y el ancho de B no es ni más ni menos que la tangente del ángulo alfa. O sea, si quieren escribirlo al revés, uno podría haber dicho B dividido A me da la tangente de alfa. Por esas cosas locas que la A la paso multiplicando, me termina quedando acá. ¿Sí? ¿Se entendió la formulita esta matemática? ¿Para dónde va? Volvemos acá al dibujito. Este ya lo habíamos visto. ¿No? Esto va. No, esto no lo habíamos visto. Acá, 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 acá. Acá, volvimos acá. Entonces, el foco óptico. Ya sabemos que el ancho de este foco está relacionado con el ancho de este foco por la tangente de este ángulo. Si yo quiero que esto sea más finito, más chiquitito, lo que tengo que pensar, calcular, es cuán chiquitito quiero esto, cuánto tiene que medir este ángulo. Acá esto con línea de raya punto, o sea, para los que hicieron escuela técnica, se acordarán que 25, 2, 3, 2, 25, 25, 2 de separación, 3, 2, 25, 2, 3, 2, es el eje de rotación de las estructuras. Entonces acá el ingeniero se acordó de eso también, igual que yo, que nos han marcado en nuestra más tierna adolescencia. Esto lo que me quiere indicar es que esta estructura gira sobre este eje, tal como indica esta flechita que está acá. Y toda esta bandita gris que está dibujada acá, lo que quiere mostrar es toda la coronita sobre la que van a pegar los electrones y de donde van a salir los fotones cuando esto esté girando. Y es el área aumentada de impacto para favorecer la disipación de calor. Ahí dibujito de qué es lo que tiene adentro, que tiene grafito, que tiene cosita, todas estas cosas son técnicamente pensadas para favorecer la disipación del calor. ¿Sí? Que el molibdeno, que el tungsteno, que el grafito. Esto no es ni más ni menos que la calota vista desde afuera. Entonces me dice, esta es la calota, housing, alojamiento de la ampolla. O sea que si yo sacara este chaperío que hay acá, me encontraría con el tubito. Acá me dice que están donde van enchufados los cables de alta tensión. O sea, en este punto y este punto enchufo el kilovoltaje. Esta es la ventanita por donde optimizo la salida de la radiación X. O sea, todo lo demás trato de blindarlo. Y todos los que anden pegoteando por acá es de suponer que protegen la radiación que
pueda generarse al impactar en el ánodo, que no quiero que salga, porque la única que me interesa es que salga, ¿se acuerdan cómo era este tipo de radiación? ¿Cómo se llama la radiación que sale por acá? Además de X. Empieza con P. Primaria. Exactamente. Entonces, la radiación primaria surge de la radiación de frenado que se experimentan en los electrones. Entonces, ¿es cierto que favorablemente sale todo por acá? Sí, porque tengo toda la calota. ¿Está bien? Sí, porque tengo la calota. Porque cuando el electrón pegó acá, los fotones salen para todos lados. El ángulo favorece que salgan para abajo. O sea, está todo pensado para favorecer en esta dirección. Pero podrían estar saliendo algunos fotones por otros lados. ¿Sí? Entonces, esta estructura de blindaje hace que toda la radiación que no sea aprovechable quede adentro de la estructura. O sea, esté lo más blindada posible. Y Hay una cosita más ahí que yo no expliqué nunca, que es que la calota tiene del lado de adentro un recubrimiento de plomo. claro, Es de aluminio, pero tiene un recubrimiento de plomo para evitar de que la radiación secundaria generada en parte de la estructura del tubo salga para afuera, ¿vio? o sea, la intención es que esto sea como un cañón de fotones de radiación X en la dirección que a mí me interesa. Porque todos los demás joden. ¿Sí? Aportan dosis a lo que haya por ahí dando vuelta sin aportar calidad de imagen ni nada por el estilo. Bueno, acá dice, usualmente otros cables que, claro, tenés otro enchufe porque no solamente de pan vive el hombre, no solamente de la diferencia de potencial funciona el tubo rayos X, ¿no? Hay otros que van a estar sensando y haciendo otras actividades dentro de la alimentación del tubo. Porque los equipos tienen toda una electrónica que está midiendo el calentamiento del tubo para evitar que se rompa. Entonces, miden el preheat, el precalentamiento del tubo, miden la temperatura a la que llega el aceite, y hay algunas otras cuestiones también, porque la calota está llena de aceite, ¿no es cierto? Entonces, imaginen un tacho lleno de aceite que lo calienta. El aceite se dilata. Y si se dilata, tiende a salir. ¿Y cómo hacen? Bueno, tienen un fuelle adentro. Tienen adentro un lugar elástico que absorbe la dilatación del aceite. Eso se llama fuelle adentro, está dentro de los tubos. O sea que los tubos tecnológicamente son bastante complejos desde el punto de vista de la ingeniería. Tienen un montón de detalles, porque además no se puede perder aceite para afuera, es decir, tienen un sistema muy, muy bueno de sello, porque como se calienta y se enfría, se produce dilatación y contracción. Entonces es muy difícil hacer algo que en algún momento lo pierda. Bueno, los tubos han resuelto ese problema de alguna forma. En la mayoría de los casos no pasa nada. Bueno, puede ocurrir que alguno se rompa por eso, pero cuando ya eso se los expliqué, si el aceite sale para afuera, entra el aire y el aire es mal conductor de calor y puede romper el tubo rápidamente. Pero Sí, aparte de eso, tiene los insertos de esos cuadrados que están arriba, donde van enchufados los cables de alta tensión. Esos dos son también una cuestión tecnológica importante porque tienen que enganchar ahí, quedar enganchados, no zafarse y además transmitir alta tensión sin tener contacto con la calota, sino directamente con los electrodos internos del tubo y mecánicamente moverse en forma permanente porque se traslada el tubo de un lado para el otro y se flexionan los cables y los conectores. O sea, les insisto de que es una cuestión de ingeniería seria el tubo. Claro. Por eso lo detallamos bastante. Estamos de acuerdo que acá adentro, ¿qué hay? ¿Aceite? Vacío. No, vacío. Estamos de acuerdo, ¿no? De la raya celestita para adentro, todo vacío. El aceite está por fuera de esto.
Y estos dos cuadrados azules que están acá, ¿qué son? Es un corte, ¿no? Para Los los cristianos. estatores. Eso, bueno. ¿Se Está acuerdan lo del bobina. rotor y el estator? Eso. O sea, este es el mecanismo que hace que esto rote sin tocarlo, en definitiva, ¿no? Porque acá está el vidrio. Mágicamente es por las fuerzas de Lorentz y todas esas cosas raras que han aprendido alguna vez, ¿no? Hay una inducción de corriente y todo acá. ¿Se Sí, acuerdan sí, de eso, más o menos? física 1. O sea, eso. Yo hago esto, que esto gire por esta acción loca de esto. Esto da vuelta, ¿no? Y acá está la ventanita. Entonces acá dice, una ampolla de vidrio que mantiene alto vacío, este es el cátodo, este es el ánodo giratorio, este es el estator, este es el rotor. Bien, fotitos de estos aparatitos locos. Nada. No sé, ¿querés contar algo más de esto? No, o sea, No, es no, para- no vale la pena, pero vean Claro. la complejidad que tienen esas Claro. cosas. Es todo un despelote en realidad. Despanzurrar eso, encontrás un montón de piecitas y cositas que hacen a que eso funcione con dilatación, con alta tensión, con todo, es complejo. Bien. Bueno, acá otro tubito, este de ánodo giratorio, acá está el emisor, la copita de enfoque, ¿no? Todas las cositas. Esto, ¿se acuerdan qué era lo que trataba de explicar? Sí, el tiempo que tarda en estar listo el equipo para disparar. Hay un tiempo invertido en la aceleración del movimiento de la estructura y hay un momento donde es, no que sea posible, sino que es favorable realizar el disparo, entonces hasta que esto no se alcanza, no se efectúa el disparo. ¿Sí? Jorge tiene una frase bastante común que dice la mayoría de las estructuras del tubo de rayos X son APB, A, Sí, E, suena- B larga, ¿sí? Esa prueba de boludo, o sea que si vos querés que dispare cuando todavía no alcanzó la velocidad de rotación de seguridad, no va a disparar. O sea, solamente va a empezar a ser posible el disparo en esta zona. O sea, está de alguna manera sincronizado, condicionado el disparo con respecto a la velocidad de rotación de la estructura. ¿Está bien? Entonces, yo hago el disparo, pero desde el punto de vista de la radiación, no va a producirse emisión de radiación hasta tanto no haya alcanzado un determinado. ¿Sí? Y después frenamos. Ahí tiene el otro. Dice, una vez terminada la exposición de radiación X, el motor baja rápidamente su velocidad en 60 segundos aproximadamente. Para ello el motor trabaja con el campo rotante girando en sentido contrario, lo que provoca un rápido frenado. Esto, el otro día Jorge les contaba, ¿no? Es como hacer pensar que vaya para el otro lado. Si alguna vez vieron, qué sé yo, los motores de la lancha, empiezan a ir al revés para frenar, o si lo quieren ver en algo mecánico, más práctico, más cotidiano, alguna vez habrán amacado a un niño en la plaza, entonces cada vez que el nene llega, ustedes lo empujan, pero cuando llega, se hace tarde y se lo quieren llevar, cada vez que llega, lo golpean para que se vaya frenando. Bueno, básicamente el concepto es ese. Si yo el campo lo hago girar al revés, termina produciendo frenado. Acá que me cuenta, debe pensarse que es un sistema relativamente pesado, que está muy bien mecanizado y balanceado, por lo tanto, si no se lo frenara, estaría dando vuelta mucho tiempo. El ángulo del cono del ánodo giratorio, esto un poco ya lo habíamos charlado hace un rato. ¿Por qué tiene importancia el angulado? Y porque de alguna manera, cuanto más o menos ángulo va, eso me hace más grande o más chiquitita la zona donde impactan los electrones, pero también me hace más o menos chiquitita la zona de donde salen los fotones. O sea que por un lado aumento el área de impacto de los electrones, pero por otro lado puedo aumentar o disminuir el área de emisión de los fotones. Esto fue lo que estuvimos charlando antes, que si el ánodo, que si la tangente, que todas estas cosas. Acá llegamos a la parte de, ¿cómo se llamaba esto? En la jerga, a esto se lo llama blurring.